Aquí está, otra vez, la inamovible ministra Yolanda Díaz, la reina del sindicalismo de salón, la que se cree el azote de los empresarios, esa emperatriz del comunismo de boutique, siempre con una nueva genialidad que parece salida de un manual sobre cómo hundir un país sin despeinarse. Esta vez, su brillante idea es reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales, pero sin tocar el sueldo, claro, porque todos sabemos que el dinero crece en los árboles, los empresarios son todos villanos de Disney y la productividad se aumenta con solo tocar una zambomba. Un plan tan brillante como intentar apagar un incendio con gasolina. Eso sí, los números, la patronal y la realidad le dicen que está equivocada, pero a Yolanda Díaz no le importa ni un ápice. Ella sigue adelante con su cruzada, como un coche a toda velocidad cuesta abajo, sin frenos, con la firme convicción de que la teoría de la jornada reducida sin rebaja salarial es la solución. Porque claro, los datos de Eurostat, que dicen que España ya está en la media europea en cuanto a horas trabajadas, son solo un pequeño detalle sin importancia. No te olvides de darle like al vídeo y suscribirte al canal para no perderte más contenido interesante como este. Activa la campanita para estar al tanto de todas las novedades. Claro que la oposición a la ministra no ha sido poca. Desde Bruselas, le han echado el freno a esta ocurrencia con la misma delicadeza con la que se evita pisar una cáscara de plátano en mitad de la calle. No es que el continente esté lleno de burócratas, pero parece que los pocos que saben sumar aún siguen ahí, al menos para evitar que España se convierta en la nave insignia del naufragio económico. España trabaja de media 36,4 horas a la semana, que es exactamente la media de la UE. No hay esclavitud, no hay jornadas infernales, simplemente una buena dosis de realidad que desmantela la fantasía de Yolanda. Pero ella, en su burbuja, continúa con su discurso de que todo es propaganda neoliberal. Y claro, los empresarios que dicen que la propuesta es una locura. Pues seguramente votan a Vox, porque en su mundo todo el que se atreva a discrepar es un facha explotador. La ministra vive en una realidad paralela, donde el mercado laboral se ajusta con decretos y los salarios se imprimen en la fotocopiadora del Ministerio de Trabajo, como si los empresarios pudieran simplemente cumplir sus deseos. Según Yolanda, los empresarios pueden pagar lo que ella quiera y los trabajadores pueden hacer lo que ella decida. Porque sí, porque lo dice ella y punto. Lo que no se le pasa por la cabeza es que la fórmula para conseguir lo que ella quiere podría resultar en más despidos, más precariedad y que las empresas se marchen al extranjero. Menos mal que Bruselas le ha dado un toque de atención, porque no todo en la Unión Europea son seres encantados que se dejan arrastrar por los discursos vacíos. Y cuando la realidad se impone, la ministra se ve obligada a reconocer que las cuentas no cuadran. En Europa, aunque no sean perfectos, algunos todavía saben cómo contar, y el dinero, como bien sabemos, no aparece por arte de magia. Si te está gustando el contenido, no olvides suscribirte y quedarte hasta el final. Aquí te contamos todo sin filtros, para que no te pierdas nada de lo que está ocurriendo. Lo peor es que, en lugar de buscar una manera de hacer crecer las empresas, mejorar la competitividad o atraer inversiones, Yolanda Díaz parece empeñada en seguir alimentando a los sindicatos, esos grandes bastiones de la lucha obrera, que llevan décadas viviendo del cuento, organizando huelgas para que sus líderes sigan paseando en Audi mientras no han generado ni un solo empleo. Mientras tanto, los trabajadores de verdad, los que madrugan, los que pagan impuestos hasta por respirar, ven cómo sus empleos peligran. Esos son los que sufren las consecuencias de un gobierno que se dedica a poner obstáculos a la creación de empleo con regulaciones absurdas y burocracia. Pero Yolanda Díaz, como si nada, sigue dando discursos que podrían haber sido escritos en 1936, como si viviéramos en una novela de Dickens. Y todo esto mientras los empresarios, los autónomos y los pequeños comerciantes ven cómo se les asfixia poco a poco. Menos mal que Bruselas no ha dejado pasar por alto este desastre. Alguien en Europa ha dicho basta, y aunque los burócratas no son precisamente los más populares, al menos entienden las cuentas, algo que parece escaparse de la ministra. Pero no se equivoquen, Yolanda no se va a rendir tan fácilmente. En unos meses, cuando todo esto se haya calmado un poco, nos venderá otra de sus ideas fabulosas, otra medida populista que no servirá más que para agravar aún más la situación, todo con tal de seguir manteniendo felices a los sindicatos, que siguen organizando manifestaciones de fin de semana para no interrumpir sus vacaciones. Lo peor de todo es que, al final, el verdadero objetivo de todo esto no es mejorar la vida de los trabajadores, sino alimentar un sistema que sigue sobreviviendo a base de propaganda barata y clientelismo.
porque en el fondo, lo que estos políticos quieren es tener control, sobre todo, mantener su chiringuito socialista a toda costa, aunque eso implique destrozar la economía y dejar a los ciudadanos ahogados en impuestos, regulaciones absurdas y una burocracia que no hace más que ralentizar todo. Este es el mismo socialismo de siempre, que no aprende de sus propios errores, que en lugar de dejar que las empresas crezcan y prosperen, se empeña en intervenir en el mercado, siempre con la excusa de que están luchando por los derechos de los trabajadores. Pero lo único que están consiguiendo es que la economía esté al borde del colapso, con más autónomos ahogados, más empresas pensándose si marcharse y más trabajadores viendo cómo les resulta cada vez más difícil llegar a fin de mes. Y mientras tanto, Pedro Sánchez sigue siendo el maestro del postureo, el gran director de este teatro de la política, convencido de que lo que está pasando en España no es culpa de su gobierno, sino de todo lo demás. Si la economía se desploma, será culpa del cambio climático. Si sube el paro, culpa del PP, y si las empresas se van a pique, será culpa de los ricos que no quieren compartir. Sánchez podría ver hundirse el país entero y seguiría convencido de que el problema es que no hemos entendido bien lo que él está diciendo. Lo que más vergüenza da no es ni Yolanda ni Pedro, sino la absoluta falta de dignidad con la que siguen adelante, como si tuvieran la piel más gruesa que el plomo, a pesar de que Bruselas les haya humillado públicamente, a pesar de los datos que desmontan sus mentiras una y otra vez. Y ahí siguen, imperturbables, repitiendo como loros que España es un referente en derechos laborales, como si eso fuera la respuesta mágica a todos los problemas, como si con esas palabras pudieran tapar la creciente tormenta que azota a la clase trabajadora. Mientras tanto, la realidad se desangra y los ciudadanos siguen viendo cómo sus vidas se complican aún más debido a la política económica de este gobierno, una política que, lejos de aliviar, les hunde en la incertidumbre, aumentando los impuestos, las regulaciones absurdas y, sobre todo, la sensación de que todo está fuera de control. La brecha entre la propaganda oficial y la vida real se hace cada vez más ancha, pero ellos siguen ahí, insistiendo en su relato, como si la pura insistencia fuera capaz de convertir la mentira en verdad. La arrogancia con la que enfrentan la crítica externa y la evidente desconexión con las necesidades reales del país solo incrementan la frustración de una sociedad que, mientras tanto, ve cómo los problemas se acumulan sin que nadie en el gobierno se digne a hacer algo que verdaderamente cambie las cosas. Al final, como siempre, lo que va a suceder es que se buscará otro pretexto para seguir con la misma historia. Otro decreto, otra regulación absurda, otra forma de intervenir en la economía hasta destrozarla del todo. Mientras tanto, los autónomos, los empresarios y los trabajadores de a pie seguirán viendo cómo su situación empeora, y Yolanda Díaz, con una sonrisa de cemento armado, seguirá defendiendo sus ideas sin importarles las consecuencias. Y es que, al final, cuando este gobierno hable de progreso, la realidad es que solo está generando miseria, pero eso no les importa. Si te ha gustado este análisis, no olvides suscribirte y darle like para mantenerte al tanto de las últimas noticias y polémicas del panorama político y social. Aquí te contamos todo sin filtros, para que no te pierdas nada de lo que está ocurriendo.